El tema de esta predicación, del ayuno a la celebración. Ese es el tema. Del ayuno a la celebración. El capítulo 8 de Zacarías es una continuación del capítulo 7, donde encontramos que Dios le habló a Israel, los que regresaron del cautiverio después de 70 años en Babilonia. En ese tiempo se tuvo la costumbre de ayunar y se tuvo como un rito, como una ceremonia, más que una comunión. Y Dios les habló y los exhortó a que vivieran esos momentos de ayuno como un acercamiento a Dios y no como una ceremonia o liturgia que solamente eran movimientos y acciones de hombres y no estaba siendo para Dios. Voy a invitarle que vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Vamos a hacer un poco de introducción para luego abordar el capítulo 8. Encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan una declaración muy importante acerca de la naturaleza de Dios, de Cristo. Usted me va alcanzando, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, recordemos que la Pascua es la fiesta más importante para el pueblo judío, donde se celebra la liberación o la libertad de Israel, de Egipto, de la esclavitud por más de 400 años. Y esta fiesta es la más importante, lo fue y lo sigue siendo en el tiempo presente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, hablando del tiempo de que fuera entregado, de entregar su vida y ser crucificado y que luego iba a resucitar, Cristo sabía que el tiempo estaba cerca. Como había amado a los suyos, fíjese qué característica de Cristo, Él amó. Él nos sigue amando a nosotros porque somos parte de su rebaño. Dice el texto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Aquí son dos cosas, el amor de Cristo por los que le seguían, pero también les habla y les recuerda que estaban ¿en dónde, hermanos? En el mundo. Entonces vivimos en este mundo caído, vivimos en la sociedad contemporánea, pero no somos del mundo, somos una iglesia que resplandece por la obra de Cristo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el fin. Ese es el amor tan grande de Dios. Nos ha amado de una manera tan grande, tan increíble, que nos va a amar hasta el límite. Hasta donde menos nos imaginamos, el amor de Dios nos va a alcanzar. Ese amor con que Cristo amó a sus discípulos en su momento, es el mismo amor que tiene por usted y que tiene por mí o conmigo y los miles que son redimidos en el mundo entero por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando la Biblia habla, los amó hasta el fin, esa palabra hasta el fin en el texto griego habla hasta la perfección. Es decir, el amor de Cristo hacia sus seguidores, sus discípulos, su iglesia, nos ama hasta que vayamos siendo perfeccionados, creciendo, madurando a la imagen del mismo Redentor. O sea, el amor de Dios es tan grande que ese amor es un amor extremo, es una capacidad tan grande que va amándonos para que vayamos creciendo a la imagen de Él. A veces fallamos, a veces cometemos acciones que no le agradan, pero Él nos sigue amando. Por eso es que tenemos que venir en arrepentimiento y fe a Cristo para que sigamos creciendo. Dice que los amó hasta el fin. Entonces encontramos un atributo de Dios, que es el amor. Dios es amor. Y nos gusta hablar del amor de Dios más que de la ira y del juicio, porque también Dios es juicio. Dios también es fuego consumidor. Pero estamos de acuerdo como cristianos que este atributo del amor de Dios es muy aceptado y muy reconocido por los cristianos. Reconocemos que es un amor muy grande. El amor de Dios por sus hijos es ilimitado.
Y encontramos este amor en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento por la iglesia. Un amor ilimitado, es un atributo de Dios. Y es bueno saber ese atributo del Señor. Vamos a ver con la ayuda de Dios y examinar un poco este concepto de el amor de Dios por su pueblo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dios siempre ha manifestado un amor ilimitado por sus hijos y somos conscientes de ese amor en la iglesia y podemos casi coincidir que el amor de Dios en el tiempo presente es más que por Israel como nación, porque dio a Jesucristo por rescate de nosotros. La iglesia, dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Qué tremenda declaración, ¿verdad? Fíjese lo que está diciendo Dios de su pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Qué importante es poder reconocer, entender, saber lo que representamos para Dios. Porque cuando sabemos qué representamos para Dios, entonces cuidamos más, valoramos más ese amor. Procuramos no dañar esa actitud que tiene Dios. Fíjese que el texto dice, porque tú eres para pueblo santo para Jehová. No le está diciendo al pueblo, bueno, si te comportas de esta manera, serás pueblo santo para Jehová. No, Dios dice, porque tú eres pueblo santo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Qué tremenda declaración una vez más. Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo, ¿qué, hermanos? Especial. ¿Qué somos? Especiales. Somos especiales. Y cuando hablamos de alguien especial, es que no es del montón. No somos de la gente común y corriente, como se dice comúnmente. Somos alguien diferente. Por eso nuestras acciones son especiales. No las hace el grosor de la sociedad. A veces queremos que toda la gente haga lo que hacemos, pero no pueden hacer lo que hacemos usted y yo como iglesia de Cristo, porque ellos no son redimidos con la sangre de Cristo, no tienen la luz del evangelio en sus corazones, pero usted y yo sí. Entonces Dios declara, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué tremendo privilegio. Que de entre miles de millones que hay en la humanidad, o aquí en México, que hay más de 100,000 millones de habitantes aquí en México, usted y yo hayamos sido colocados especialmente en la obra de Dios. Eso es tremendo. Qué privilegio tan grande. Encontramos entonces aquí que Dios habla y menciona ciertas actitudes hacia Israel, pero por amor. Cuando Dios escoge a Israel por encima de otros pueblos, lo hace porque les tiene un amor especial, un amor único. Y sigue diciendo el versículo 7, aquí los ubica. No es porque seamos diferentes o seamos mejores que los demás. No somos mejor que nadie. Yo creo que somos hasta peor que muchos. Pero Dios nos amó con un amor especial, porque el texto 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermanos, si colocamos estas palabras en la iglesia contemporánea, Dios nos escogió no porque seamos mejores que muchos, éramos insignificantes, pero Dios nos tomó del montón, nos sacó de ahí y nos hizo alguien especial. Por eso tenemos que tener siempre presente ese amor, misericordia de Dios con nosotros. 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está. La distinción que Dios tuvo con Israel en ese momento del Antiguo Testamento fue por amor. Y eso es lo que cambia todo.
Nos hace especiales a nosotros en el tiempo presente como iglesia, porque el amor de Dios fue tan importante, tan grande, que dio a su Hijo Jesucristo que diera su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Dice el texto, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os sacó de Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, les dice, yo los liberté, no lo hice por ustedes, lo hice por mí. Por eso siempre Dios hace las cosas primero para su gloria de Él mismo. Y usted y yo somos beneficiados en ese acto de amor. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vamos a ver un poco más particular, manifestado el amor de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Recordemos que en lo que estaba buscando el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, recordemos que la historia en la Biblia encontramos que el rey David fornicó y pecó ¿con quién? Con Betsabé, ¿verdad? Betsabé era una mujer casada, era una mujer que estaba casada con Urías y que David puso su mirada en ella, lo mandó matar, y en ese acto de matarlo, en ese acto de pecar, encontramos de que hay una relación con Betsabé y nace un hijo, ¿verdad? Ese hijo lamentablemente muere porque Dios obra de una manera tan grande que trae un juicio hacia la vida de David. Pero posteriormente, según la Biblia, encontramos que después de ese momento David le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y mantiene la relación con Betsabé. Y de esa relación con Betsabé nace un hijo. Y según el texto 24, que es donde quiero que ponga su vista ahí conmigo, traté de simplificarlo un poquito acerca de la historia para no perdernos nosotros de lo que estamos leyendo, de los contextos. Dice el texto, versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, tuvieron relaciones, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿qué hermanos? Salomón, el cual, ¿me ayuda a leer? Fíjese qué tan grande es el amor de Dios. De una situación tan difícil, tan complicada, con una situación difícil de poder aceptar que hubiera algo bueno de ahí. Bueno, después del juicio que vino hacia la vida de David y Betsabé, Dios le permite ahora que nazca un hijo que se convertirá en el rey de Israel, que es Salomón. Y dice que lo amó. Y encontramos aquí que el amor de Dios fue tan grande, hermanos, por este niño, de manera personal, que lo expresó tan grande que se convirtió en el rey de una nación. Y podemos encontrar muchos textos donde encontramos el amor de Dios por encima de las acciones de los hombres. Pero algo que me encanta mucho como pastor es el Salmo 91. Vaya conmigo. El Salmo 91 encontramos cómo Dios expresa su amor y habla de cómo cuida a su pueblo por amor. Y el Salmo 91 nos habla que la finalidad del cuidado de Dios es porque detrás de ese cuidado hay un amor muy grande. El Salmo 91 usted lo conoce muy bien, voy a leerlo un poco. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Por qué Dios nos libra de eso, hermanos? Porque nos ama, por su amor. Él nos libra del peligro, de la maldad, porque Él nos ama. Por eso el texto dice,
el que habita al abrigo del Altísimo, el que es parte de ese cuerpo, de esa iglesia elegida por el Señor. Dice el texto 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y todo este cuidado tiene una finalidad: el amor de Dios. Cuando recibimos cuidado de Dios, cuando nos damos cuenta que Él nos cuida del peligro, de la maldad, eso nos habla o nos recuerda cuánto Dios nos ama. Amén. Dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y darga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día. Y continuamos leyendo todo el capítulo 91 hasta el texto 16 que yo puse aquí. Y nos habla de que el amor de Dios preserva a aquellos que están debajo de la obra de Cristo Jesús. Amén. Encontré un texto más que quiero compartir con usted, Isaías 49, 14. Y vemos cómo el amor de Dios es interminable, nunca deja de ser, y gracias al Señor, porque el amor siempre es, porque la gracia sigue con nosotros. Usted me alcanza, Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, que dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí habla de Israel. El pueblo de Israel me dejó. Yo lo entregué a los babilonios, pero no me olvido de ellos. Eso es tremendo, hermanos. Es decir, a veces Dios permite pruebas en nosotros que nos afligen, que nos duelen, pero Él nos olvida porque Él nos ama con amor eterno. Amén. Texto 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Fíjese cómo tiene, aquí habla de Israel como nación. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Es decir, Dios dice aquí de manera metafórica, retórica, siempre estás presente en mí, Israel. Dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no me olvido de ustedes. Los acompañaré todos los días hasta el fin del mundo. Tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Aquí encontramos es de que el amor es tan grande de Dios que no importa cuál grande sea el juicio, siempre Dios tendrá amor y misericordia. No lo busque, pero me encontraba una frase. El amor de Dios y el amor de los cristianos no solamente es bonito o hermoso decirlo o encontrarlo en la Biblia. Todavía es mejor cuando lo podemos expresar con acciones. Porque las palabras son muy lindas, las promesas también, pero es más agradable o más reconfortante cuando ese amor es mostrado con acciones. ¿Cuántos dicen amén? Usted como hermana, me imagino que cuando el esposo viene y le dice, ¿sabes qué? Te quiero mucho y te aprecio. Muy seguramente en la mente pasa el pensamiento que dice, bueno, demuéstramelo con un detalle. Quiero ver si es cierto. Porque hermanos, el amor hay que demostrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El amor hay que demostrarlo. No lo busque, pero dice el texto de 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, Dios no solamente amó a Israel con palabras, con promesas, sino que también lo hizo con hechos palpables que están registrados a lo largo de la Biblia. Aunque fue un poco extensa la introducción, de esto habla el capítulo 8 de Zacarías, del amor de Dios para con Israel. Vamos a abordarlo un poco. Vaya conmigo a Zacarías, ahora sí. Zacarías capítulo 8, versículo 1. No perdamos de vista que Israel, en este momento de Zacarías, fue un grupo que regresó del cautiverio. 70 años estuvieron allá en Babilonia y un grupo pequeño regresó. Y cuando regresa a Israel,
Dios les habla a través del profeta Ageo y Zacarías que comenzaran a reconstruir el templo y los muros de la ciudad, y que también reconstruyeran las ceremonias, la parte religiosa dentro del templo. Entonces, este grupo viene con el propósito de reedificar, de restaurar lo que una vez fue destruido. Y el pueblo entonces comienza a hacer ese acto de restaurar. Pero Dios les recuerda que además de restaurar literalmente los edificios y las paredes, también era importante restaurar el corazón espiritualmente hablando. Encontramos en el capítulo 8 de Zacarías 10 veces la frase vino a mí palabra de Jehová. La encontramos 10 veces. Esa palabra vino, o esa frase vino a mí palabra de Jehová, habla de una expresión divina. No eran palabras de Zacarías, eran palabras divinas de Dios para el pueblo de Israel, ratificando de que Dios les estaba hablando. Cada vez que encontramos esa frase en la Biblia, nos recuerda que es Dios el que está hablando. Entonces el texto 1 dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. Y comienza así el versículo 1, hablando acerca de que Dios comenzó a hablarle a un pueblo que venía del cautiverio. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. La segunda expresión, así ha dicho Jehová. Celé a Sión con gran celo y con gran ira, ¿qué dice, hermanos? Le celé. ¿Sabe que esta palabra, celar, la palabra es jinetí en el hebreo y significa enrojecimiento de la cara? Usted ha visto más que nada en la gente de tez blanca cuando se enoja y se pone rojo como jitomate. Habla de que está, ¿qué, hermanos? Muy enojado, ¿verdad? Muy molesto. Bueno, esa palabra celé significa o nos da la idea de esa acción. Esa palabra celé que encontramos en el texto 2, también la encontramos en el texto 14 de Zacarías 1. Vaya conmigo, porque no es la primera vez que encontramos esa palabra o esa expresión en el libro de Zacarías. En lo que usted va buscando la cita, Zacarías 1:14, yo le voy leyendo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Ahora, esa palabra celar, dijimos que habla de una expresión de enojo, de ira, de molestia. Entonces, cuando encontramos en el capítulo 8 que Dios celó, lo que viene a nuestra mente, o lo que dice el texto, es que Dios se molestó, se airó. Si leemos Zacarías 8:2, dice, me enojé con Sión y me enojé con un gran celo o con un gran enojo. Ahora, ¿por qué Dios se molestó? ¿O por qué Dios es y sigue siendo celoso con Israel? Y podemos traducirlo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Cristo es tan celoso con la iglesia? ¿Por qué Dios es tan directo, tan puntual, que no permite margen de error? La respuesta es porque Dios hizo un pacto divino con Israel. Cristo hizo un pacto con la iglesia. La compró a precio de sangre, de un sacrificio. Si usted recuerda, en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, Dios le promete que será una nación que no podrá contarse como la arena del mar. Y también le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por esa razón, Dios tiene un celo tan grande con Israel. Un celo muy grande. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque cada vez que Dios permitió que un pueblo extranjero oprimiera a Israel por su pecado de rebeldía o de idolatría,
esos pueblos se excedieron y fueron mucho más allá de lo que Dios les permitió hacer. Y entonces el texto nos habla a nosotros que ese celo, ese enojo de Dios es expresado porque Él tiene un pacto divino con su pueblo y nadie lo puede tocar. El que se mete con Israel se mete con Dios. El que se mete con la iglesia se mete con Cristo, hermanos. Amén. Miren lo que dice Mateo 25, 31 para entender un poco más. Mateo 25, 31. Zacarías 1, 2 dice que tenía un celo muy grande por Sión, por la ciudad de Jerusalén. Dice Mateo 25, 31, ¿ya lo tiene? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este momento es importante, nos habla del tiempo final y nos habla de que llegará el momento en el cual Dios, Cristo, reunirá todas las naciones del mundo, y ahí entonces separará a los corderos de los cabritos. ¿Por qué? Porque entonces emitirá juicio. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que cuando alguien ese amor no lo valora, no lo aprovecha, el castigo de Dios es más grande. Sigue diciendo el texto: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es decir, el amor es tan grande en este momento, pero ese amor llega a tener un alcance que luego Dios traerá juicio y va a colocar cada quien conforme a sus hechos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué Dios al final hará esto? Porque Él fue muy celoso. Él con la iglesia es muy celoso. Cristo tiene un celo muy grande con la iglesia. Él sabe que aquí hay gente que es y que no es cristiana, pero los ama tanto que aún nos sigue aquí teniendo. Pero cuando ese amor llegue a su fin, va a colocar a cada quien en su lugar de acuerdo a sus hechos. Amén. Vamos a volver a Zacarías, capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová, tercera vez esta frase, le está diciendo a Israel acerca de que Él es el que está hablando. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Se recuerda cuando en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Elí, el sacerdote, al final de sus días, sus hijos andaban en desorden, ¿verdad? Él nunca los corrigió y levantó al profeta Samuel para exhortarlo. Él no quiso ser corregido. Y después de ese tiempo de desobediencia, los hijos de Elí mueren, ¿verdad? Mueren los hijos. Y en ese momento que ellos mueren, la presencia de Dios se va de Israel. Bueno, en el tiempo del cautiverio, por la rebeldía que tuvo Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia, la presencia de Dios ya no estuvo en la nación de Israel. Ya no estaba en el templo, se fue. Y no hay peor juicio, hermanos, que la gente se reúna para adorar a Dios y que Dios no esté ahí. Eso es muy tremendo. Que nos reunamos en este lugar y que Dios no nos ministre y que Dios no nos hable. Encontramos en el texto 3 una restauración de una presencia divina. En ese momento, en el tiempo de Zacarías, la gente no sabía qué se sentía la presencia de Dios o qué era sentir la presencia de Dios. Pero el texto 3 dice: digo yo, Jehová, así dijo Jehová,
yo he restaurado a Sión. Nos habla de una restauración divina, donde ahora la misma presencia de Dios estará en Israel por la eternidad. Por eso el texto dice, y moraré en medio de Jerusalén. Yo he vuelto a ser otra vez, he manifestado mi amor, mi presencia estará en esta nación. Y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Por ejemplo, hoy hablar de Jerusalén como ciudad, hermanos, no tiene ninguna importancia. Bueno, no tiene una gran referencia. Pero cuando ve Zacarías esto, habla de una restauración, de la presencia divina de Dios. Ezequiel 10:16, para entender un poco más. Ezequiel fue uno de los profetas que Dios levantó en el tiempo del cautiverio. Él estuvo en Babilonia. Y él le tocó experimentar lo que hemos hablado. Que Dios, su presencia, abandonó una nación. Y eso es tremendo. Esto lo podemos leer con calma, el capítulo 10, el 9, el 10 y el 11 de Ezequiel. Solo vamos a leer unos versículos del capítulo 10, Ezequiel 10:16. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Es una visión de Ezequiel que él tiene en ese momento. Cuando se paraban ellos, separaban las alas, habla de la expresión de los querubines. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Entonces, fíjese, cuando eso pasaba y veía Ezequiel esta visión, entonces dice el 18, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa. Cuando ve Ezequiel esto de los querubines tan hermoso, tan expresivo, también se percata que la gloria de Dios, la presencia, se eleva sobre el techo de la casa, del templo, y nunca más regresa, hermanos. Y eso es terrible. Israel, todo ese tiempo, la generación que se levantaron en ese momento, nunca tuvieron la bendición de saber qué es la presencia de Dios. Yo le pregunto a usted, como iglesia, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió a Dios en su vida? O mejor dicho, ¿ha sentido a Dios en su vida? Porque mire, aquí podemos reunirnos en la iglesia, hermanos, y no sentir a Dios. Entonces, hoy Dios nos habla a nosotros. Dios abandonó su presencia, abandonó a una nación por pecado, por idolatría y rebeldía, pero qué importante es que Dios esté con nosotros. Porque mire, hermanos, cuando caminamos con Dios, las cosas cambian. La vida tiene una dirección distinta. Entonces Ezequiel nos habla del momento en el cual se apartó la presencia del pueblo de Israel. Pero Zacarías ve en el capítulo 8 que esa presencia regresaría o va a regresar. Restaurará a Israel y será Jerusalén una ciudad, dice, de verdad.